Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición, un gran privilegio, si se quiere decir, que hoy estemos aquí. Amén. De hecho, hay una canción, un coro que dice: estamos juntos otra vez. No sé si lo han oído, pero esa canción tiene un buen mensaje para nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Y de ello, pues, nos alegramos, nos gozamos y contentos con tenerle aquí a usted, mi hermano, a nuestros visitantes. Gracias al Señor por esa bendición. Doy gracias al Señor también y a mis hermanos que extendieron la invitación para que hoy fuese el portavoz o el vaso escogido, o en este caso podemos decir simbólicamente, espiritualmente, la boca de Dios, los labios de Dios, y que Él sea usándome para traer este mensaje de su bendita palabra. Gloria al Señor. Gracias a nuestros hermanos pastores que me dan esta oportunidad, y quiero aprovecharla de manera muy sencilla y obediente. Es enseñar o predicar la palabra del Señor. El tema que hoy traigo, hermanos, está prácticamente enfocado al evangelismo, o como también incentivo al creyente, al Hijo de Dios, a permanecer, a obedecer, ya que el tema se titula Tu obediencia te salva a ti y a otros. Tu obediencia te salva a ti y a otros. Vamos a la Biblia, la palabra del Señor en Génesis, primer libro de la Biblia, ya que precisamente Génesis quiere decir origen o principio. Hay muchos padres que le han puesto a una de sus hijas Génesis. Ellos sabrán por qué. Es la primera, a lo mejor. Y así sucesivamente. Entonces vamos a la Biblia. Ya dije, Génesis capítulo 6 es la historia o la narrativa de el momento en que Dios habló a Noé, uno de los patriarcas y de los precursores del culto y de la adoración u obediencia a Dios. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, verso 9: Noé construye el arca. Noé dice que tenía 3 hijos. Muy importante mencionar aquí esta familia. Entonces dice la palabra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Amén, gloria al Señor. Eso es importante. Dice, caminó Noé, o sea, con Dios caminó Noé, o sea, agradó a él, anduvo delante de su presencia. Y dice la palabra, sigue diciendo, y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra, sigue diciendo, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oye bien. Entonces dijo pues Dios a Noé: he aquí, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calfetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca y 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Dice, una ventana harás en el arca o al arca y la acabarás y con un codo de elevación, muy importante. Entonces, vamos a concluir con el verso 17 que dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, pero destruiré para destruir toda carne que haya o en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Pero voy al verso 21, dice, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Siéntase, mis hermanos. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por eso el tema es, ¿cómo dije el tema? Amén. Tu obediencia. Vamos a llevar el enfoque personal. Personal. Aquí Dios solamente habló con Noé. Habían otros personajes, habían otros hombres, pero dice la palabra claramente especifica que Noé era el único, o fue el único que era perfecto. Hoy día es difícil, hermanos, conseguir, y siempre cuando hablamos de ese término, cuando estamos en la iglesia o cuando algo está un poco mal, siempre decimos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Esto quiere decir que prácticamente nadie está obedeciendo. Pero aquí encontramos que hubo un personaje llamado Noé. Este dice que halló gracia ante la presencia de Dios y a él le fue ordenado exactamente construir el arca. Se le dieron las medidas, se le dio todos los planos. Y allí me llama la atención, mis hermanos, que Noé era muy inteligente. El ingeniero lógico era el mismo Dios del cielo. Pero el arquitecto, en ese caso, también el mismo Dios del cielo, pero le entregó los planos, le dijo las medidas. Ahora, hermanos, ponte a pensar, analice. Si Noé no hubiese obedecido a hacer tal como el Señor le dijo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo, él le dijo algo muy importante: la calfetearás con brea por dentro y por fuera. Supongamos que solamente lo hubiese calfeteado solamente por dentro. Ya había un toque de desobediencia y la catástrofe hubiera sido tremenda. Pero el Señor, siempre que orienta a una persona o al ser humano, siempre le da todas las directrices, o sea, las recomendaciones. ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo debe hacerlo?
Y si lo hacemos o lo hace así, hermanos, todo va a salir bien. Porque eso fue lo que hizo Noé. Él obedeció. Eso tiene un gran significado también. El arca con brea por dentro y por fuera, hermanos, tiene un enfoque maravilloso en la vida del creyente. Porque todos sabemos, inclusive por ahí han escrito algunos dichos, unas frases que dice que el barco no se hunde por el agua que está en derredor, sino por el agua que se mete, que está dentro. Esa es la que hunde el barco, pero no el agua que está alrededor. El creyente, hermanos, estamos sobreviviendo en medio de un mundo totalmente pecaminoso, desobediente. Pero el arca simboliza o tipifica a Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es la roca, dice la Biblia, que Él es la roca inconmovible. Él está o ha ofrecido su cuerpo, su vida, su sangre, hermanos, y nos ha enseñado con su ejemplo el más puro método o propósito de obediencia, porque dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para enseñarnos la obediencia. Note bien, Noé pudo obedecer a Dios y se salvó toda su familia, 7 personas más con él, más todos los animales, porque el Señor siempre ha tenido cuidado de los animales también. Sí, Señor. Allí se salvaron los animales. Inclusive le ordenó que recogiera o almacenara todo lo que se podía comer, lo que se consumía para el sustento, tanto de ellos como de los animales. Y así Dios salvó a aquella gente o aquellos animales también, pero por la obediencia de uno. Sí, Señor, la obediencia de uno. Entonces tenemos muchos ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor de quienes pudieron obedecer. Por ejemplo, Moisés obedeció a Dios, al llamado, y lo envió a Egipto, al faraón, que pudiera hablarle y pudiera sacar a su pueblo que estaba en esclavitud. Pero Moisés estaba un poco rehusado y tal vez confundido, pero el Señor le insinuó más, le incitó a que obedeciera, y gracias a Dios porque Moisés obedeció. Y entonces, bueno, logró libertar a su pueblo, aleluya, logró sacarlo, y entonces lo llevó a lo que el Señor les había prometido. Entonces allí tenemos ejemplos tremendos. En el Antiguo Testamento hay historia de personas que por su obediencia se salvaron ellos y salvaron a otros. Por ejemplo, tenemos a Esther, una jovencita que estaba allí, había llegado al palacio real por la desobediencia de otro, prácticamente, o de otra. En ese caso de Vasti, la reina, había desobedecido, porque también podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Pero en el momento estamos viendo las bendiciones de la obediencia. Entonces allí Esther tuvo el privilegio de llegar al palacio real, pero eso no era suficiente. Su tío Mardoqueo le llamó en algún momento, o le envió un recado, un mensaje diciéndole: mira, aprovecha la oportunidad ya que está allí adentro, porque hay un macabro designio o pensamientos pecaminosos para, traer al pueblo hebreo, al pueblo judío en ese territorio, allí en Susa. Allí en ese lugar se había pensado, se había
vamos a decir, maquinado cómo destruir a ese pueblo. Pero Mardoqueo le dice, le manda el mensaje, le dice, mira, no creas que porque está allí tal vez vas a escapar. Tiene que hacer algo. Si no hace nada usted, bueno, de todas maneras Mardoqueo tenía la confianza en Dios, porque él dice, liberación y ayuda vendrán de otra parte, porque Mardoqueo estaba obedeciendo a su Dios, estaba sirviendo a su Dios de todas maneras, pero necesitó enviarle este mensaje a Esther para que ella, que estaba allí adentro, oye bien, la bendición de estar allí adentro, cerca, para presentar peticiones, para presentar ruegos. Y así fue. Esther obedece a Mardoqueo y un día decide y dice, me voy a presentar delante del rey y si muero, que muera, pero yo voy a presentarme. O sea, en obediencia a su tío, ella fue y se presenta delante del rey, y el rey extiende su cetro de justicia prácticamente. Le salvó la vida, porque si alguien venía, o sea, se presentaba sin haber sido llamado, los guardas tenían derecho de matarlo. No solamente de sacarlo, estorbarle, sino de matarlo, matar a la persona en ese momento. Pero al extender el cetro era señal de bienvenida, de recibimiento, de atenderle. Entonces aquella muchacha logró hablar al corazón del rey. ¿Y qué pasó? Ella entonces preparó algo, le habla y le dice, mira, es que hay algo terrible contra mi pueblo. Y el rey entonces aceptó, aunque ya había sido firmado un edicto para destruir al pueblo. Pero entonces luego obedece, el rey obedece a la reina, a Esther en ese momento que ya era la reina, obedece haciendo un edicto o un decreto, un nuevo decreto. Ya había un edicto, un decreto de extinción, de muerte, de dar muerte al pueblo. Y este edicto había sido enviado tal vez en caballos veloces o en mulos, que era que usaban para el trabajo allí. Pero el segundo edicto, el cual envía el rey, lo envió en caballos veloces. Los personajes que fueron llevando ese edicto llevaban eso en caballos veloces para llegar antes de la fecha del día de la destrucción. Y vemos entonces que el pueblo fue alertado. Allí no había escapatoria porque no podía echar para atrás ese edicto, ya que un edicto de Persia no era, vamos a decir, tenía que ser ejecutado. No era negociable, no podía ser abrogado, tenía que cumplirse. Pero hermanos, antes de ello ya había alguien que había obedecido y había expuesto aún su vida, su propio cuerpo, su propia mente o su corazón tal vez, pero ella por su obediencia salvó a su pueblo, se salvó ella y salvó a muchas personas. Tu obediencia te salva a ti y salva a otros. Aleluya. Hay muchos ejemplos más de personajes del Antiguo Testamento que nos sirven hoy día, ya que el Antiguo Testamento es el tipo. En la tipología bíblica, pues casi mayoría de las historias o personajes del Antiguo Testamento nos llevan al Nuevo Testamento, que es el antitipo. Entonces, mi hermano, ahí encontramos muchas personas, ya dije. Encontramos a un Daniel,
uno de los jóvenes, más sus compañeros, los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, esos nombres se los colocaron allí en Babilonia. Pero el día que ellos fueron invitados por el edicto del rey también, tenían que adorar una estatua que el rey había mandado hacer. Pero ellos allí se enfrentaron al mismo rey y le dicen que ellos no se van a doblegar ante esa estatua, no se van a arrodillar, porque ellos sabían lo que quise decir anteriormente en una enseñanza. Ellos sabían a quién adoraban, a quién servían, a quién obedecían. Y ellos dijeron: no nos vamos a arrodillar ante su estatua. Entonces el rey, airado, dice: bueno, vamos a ver si es verdad. Mandó calentar el horno. Esa historia la sabe usted, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que ellos dijeron al rey: pues sepa, oh rey, que no nos vamos a arrodillar, a doblegar ante ninguna estatua, porque solamente adoramos a Dios, obedecemos a Dios. Y si Él dice, si Él no nos libra, de todas maneras no nos vamos a doblegar ante su estatua. La decisión de obedecer a Dios en ese momento estuvo bastante peleada, pero hermanos, ya vemos el resultado. Aunque ellos fueron echados al horno, más sin embargo, mis hermanos, cuando llegó el momento de que el rey se apersona para ver qué está pasando con estos muchachos, dice que vio a alguien más. Ellos arriesgaron su vida sin ningún, vamos a decir, miedo ni temor en realidad, pero dice la palabra que el rey vio que habían 4 y que el cuarto era semejante a los dioses. Aleluya, porque cuando alguien obedece a Dios, allí está Dios con él. No lo deja, no lo desampara. El Señor cumple su palabra, sus promesas. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Él solamente anhela es que se le obedezca para Él poder cumplir su promesa. Muchas veces o de repente nosotros tal vez no se ha llegado a cumplir una promesa o algo de parte de Dios, porque de repente Él ve que no estamos obedeciendo. Pero Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos. De hecho, pues, impartió la salvación. Nos dio la salvación. Pero eso no quiere decir que ya estemos completos, listos ya. Esa enseñanza solamente la sacó a la luz o la publicó un tal José Luis, que dijo: salvo, para siempre salvo. El movimiento creciendo en gracia. Pero hermanos, la salvación es una dádiva, según el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, dice que es una dádiva. Pero yo tengo que valorar, yo tengo que obedecer entonces los requisitos o mirar el plano que se me fue dado para construir entonces mi cuerpo o mi vida como un templo agradable y aceptable delante de la presencia de mi Dios. Sí, Señor. Yo tengo que mirar, yo tengo que obedecer dentro de ese propósito o llamado de mi Dios. Al igual que le habló a Noé, al igual que le habló a Moisés, al igual que le habló a Daniel o a aquellos muchachos de los 10,000 jóvenes que fueron llevados cautivos allí a Babilonia. Solamente encontramos en la historia 4 personajes muy importantes, ya que el número 4 es número de
de creación, de recreación, de creatividad, pues. Número 4 simboliza la creatividad. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Azarías, el otro, Zacarías, no recuerdo el otro, pero ellos se repartieron en diferentes lugares. Pero Daniel estuvo allí. Note bien hasta dónde llegó Daniel. Por la obediencia. Llegó a ser un personaje muy importante, que más adelante fue lleno de la sabiduría y el poder y el conocimiento de Dios, que pudo interpretar el sueño, no solamente interpretarlo, sino decirlo al rey de las cosas o el tiempo, las cosas por venir, y él le habló acerca de lo que simbolizaba todo ello. Ahora, tenemos otros personajes también que son de ejemplo, que obedecieron a Dios, y por esa razón o por esa causa se salvaron muchas personas. Un día, o el día que Dios llamó a Abraham, Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y continúa la historia diciendo que Abraham salió en obediencia. Gloria a Dios. Allí era solamente Abraham. No tenía la H. Que Abraham solamente significaba Padre exaltado. Pero el Señor lo llama y coloca la H, que tiene un sonido muy importante. Tal vez en el español no suena mucho, pero en el inglés sí he visto que tiene sonido. Ahora, allí Dios introduce esa letra para que su nombre significara Padre de muchedumbre. Ahora, Abraham salió en obediencia, caminó con Dios. Ok, tuvo que ir hasta Egipto, pero esa era también palabra del Señor. Allí fue. Pero en él dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y llegó a ser el padre de la fe. Imagínate que no hubiese obedecido. No sería o no hubiese sido el padre de la fe. Pero él obedeció, caminó en esperanza, o salió en esperanza contra esperanza. Prácticamente, oye, para tener esa certeza, esa seguridad de obedecer a Dios, hay que en realidad estar bien fundamentado. Hay que inclusive negarnos. Eso es lo que significa negarnos a nosotros mismos. Hoy día, hermanos, encontramos en el Nuevo Testamento un consejo de parte del Señor que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El que venga o quiera venir en pos de mí, el que quiere seguirme, sígame. Aleluya. Pero esto quiere decir que debe estar obedeciendo. Debe ser obediente en todo. Pero a veces nosotros queremos como que dejar a un lado, maximizar o minimizar la palabra, es la frase. Podemos quitarle de aquí aquello y tal vez pensar que lo estamos haciendo bien, que no importa, que el Señor conoce, que el Señor sabe, que el Señor conoce que soy débil. Sí, cómo no, pero Él también dijo: diga el débil, fuerte soy. Ok, la debilidad en realidad está en nuestro cuerpo, pero esa debilidad tenemos que ponerla también en sujeción, en obediencia. Y claro, el Señor dijo claramente que debemos ser sencillos como palomas, pero también prudentes como la serpiente. Es algo importante que todo creyente debe entender. Ahora, aquí tenemos algo muy interesante. Ya dijimos, entre los personajes que nos enseñan o nos dijeron o nos dieron el ejemplo de obediencia, tenemos en el Nuevo Testamento ya
a los discípulos. Ellos oyeron el llamado del Señor. Y por ejemplo, un día el Señor dijo a Pedro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tal vez Pedro no entendió en ese momento, pero obedeció. Venir al Señor. Y así sucesivamente cada uno de los discípulos fueron mediante un llamado. Felipe, por ejemplo, llevó a Natanael a los pies del Señor. Y así sucesivamente. Completando los 11 o los 12 discípulos, ellos caminaban en pos del Señor, recibieron su instrucción y los preparó. Ya dijimos, los doctrinó, les dio la enseñanza teológica que necesitaban para luego enviarlos. Y el día que los envía les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, aleluya, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos reciben ese mandamiento, aleluya, en obediencia. Hermanos, se quedaron, claro, hasta el momento que fueron investidos de poder de lo alto y luego salieron, porque el Señor había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ellos obedecieron, ¿verdad? Obedecieron al Señor. ¿Y cuántos se han salvado por la obediencia de ellos? Nosotros nos consideramos privilegiados y salvos por gracia, por la palabra de ellos. Porque un día el Señor tuvo que orar por ellos. Él dijo: guárdalos en unidad. Nosotros tenemos que valorar mucho la unidad. La unidad nos mantiene obedientes a la palabra del Señor, sujetos, sumisos. Aleluya. Hay una responsabilidad tremenda ahora con el enfoque hacia los hogares, las familias. El padre debe ser una persona, un hombre que tenga, si tiene el conocimiento de Dios, tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios en todo, aleluya, para que su familia, su esposa, sus hijos, todos vean ese ejemplo, porque hay una responsabilidad tremenda. Si usted obedece a Dios, usted te salva a ti mismo y a los que te oyen, a los que te ven, a los que están viendo. Hay muchos hijos apartados de hogares cristianos porque de repente no vieron el ejemplo en sus padres o en su padre. Otros, claro, que tomaron la decisión ya después de haber cumplido su mayoría de edad. Pero ese es el problema que tenemos. Pero si obedecemos a Dios, hay un consejo, creo que fue Salomón, que dijo: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Pero a veces pensamos: ¿qué camino? O creemos que se está refiriendo al camino del Señor, de la vida. No. Allí dice: instruye al niño en su camino. El camino que usted haya tomado. El camino que usted tenga, por el cual esté caminando. Si usted le enseña un buen ejemplo, si yo le doy un buen ejemplo, yo voy a contar que voy a ser salvo yo y mi hijo, mis hijos. Y de ello puedo hablar con toda seguridad. Gloria al Señor, porque el Señor me dio 2 hijos. Él me dio 2 hijos. Muy guapos, por cierto. Pero también muy dedicados al servicio del Señor.
que se han preparado para la vida, pero ellos fueron instruidos por el camino que yo había transitado o he transitado, la obediencia. La obediencia. El Señor me dio la bendición, me dio a mi esposa, ya siendo yo pastor. Estuve pastoreando por el espacio de 2 años, soltero. Pero allí el Señor me dio a mi esposa, una mujer muy hermosa y inteligente también, muy sabia, quien formamos el equipo para llevar a nuestros hijos en obediencia a la palabra, gloria al Señor, en su gestión. Y hoy le sirven al Señor. Gloria a Dios. Se prepararon intelectualmente en lo secular, lo cotidiano, y gracias al Señor que hoy están siendo bendecidos y son de bendición. Gloria a Dios. Porque aquí ellos son de bendición. Sí, Señor. Por ejemplo, mi hijo es ingeniero informático. Mi hija, pues, es licenciada también, muy preparada. Mi esposa, licenciada también, preparada, profesora, y así sucesivamente. Mi nuera, que el Señor bendijo a mi hijo, note bien, también, por la obediencia de sus padres también. Y bueno, Dios ha unido y ha sacado adelante estas familias, y estoy seguro que estamos dentro de la cobertura, vivimos bajo la sombra del Omnipotente, y nuestro anhelo es servirle siempre, obedecerle siempre. Aleluya. Aquí tenemos, por ejemplo, en el Salmo 91 tenemos esa palabra tan importante. Dice, por cuanto ha obedecido. El verso 14 del Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Dice, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué importante es conocer el nombre del Señor, hermano Hawkins. ¿Ah? Es maravilloso. Pero para conocer al Señor hay que obedecer. Hay que obedecer. Hay muchos que tal vez dicen ser cristianos, teólogos, estudiosos, pero que lamentablemente tienen una teología mezclada con filosofía. Que fue lo que introdujo el enemigo en cierto momento. La filosofía. Eso fue lo que nació de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Notemos que por esa desobediencia todos morimos. Todos, dice la palabra. Que el pecado entró por un hombre, o sea, por la desobediencia. Pero luego nos presenta al Señor Jesucristo y dice, pero el segundo Adán, en quien todos viven, Él nos enseñó la obediencia, ya dije. Entonces, es bueno, mejor obedecer, servir, mantenernos en obediencia a la palabra del Señor, habiendo calfateado nuestra arca, nuestra barca, por dentro y por fuera. Tenemos que sacarnos esa mentalidad, esa idea de que lo que Dios mira es el corazón, que Dios mira nada más lo de dentro, porque esa ha servido como punto de doctrina para muchos cristianillos. No, que Dios mira él lo de dentro. Y entonces, no, mi hermano, Dios mandó a calfatear el arca por dentro
y por fuera. Sí, Señor. Asegurarse. Tenemos que asegurarnos que nuestra vida proyecte, que nuestro cuerpo también proyecte nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera hasta de vestir, hermanos. Eso proyecta de que estamos confiados, que estamos obedeciendo. Y esto hace que otros se salven. En San Cristóbal hace unos cuantos años, cuando yo llegué pues a la iglesia Pentecostal Unida, porque yo llegué a creer en la iglesia, o sea, dentro de la iglesia cuadrangular. Pero eso fue poco tiempo que estuvimos allí, y allí no me quisieron bautizar, hermana Aurelia, en la iglesia cuadrangular. Porque para ese tiempo, no sé ahora, pero para ese tiempo no bautizaban menores de 15 años. Allí, pues. Entonces yo no tenía 15 años, pues no me quisieron bautizar allí. Pero llegué a la iglesia Pentecostal Unida, que el Señor nos permitió recibir esa doctrina, ese mensaje. Gracias a Dios por la obediencia de mi hermano el mayor, hermano Raúl, que fue el que llegó primero a la iglesia, el que obedeció primero el evangelio. Y por esa obediencia, y viendo el ejemplo, porque Raúl Manrique era terrible, tenía 19 años, pero él llegó a la iglesia, gloria a Dios. Y entonces ya nosotros vimos el ejemplo de él y nos convenció. Cuando él nos invita y nos dice, mira, van a venir unos hermanos a hacer unos cultos aquí donde el primo. No sé si quieren ir, qué tal. Yo les invito. Ok, nosotros fuimos. Y recuerdo que al segundo culto, nosotros de repente, cuando el predicador hizo la invitación, cuando recordamos que estamos adelante allá, al pie del púlpito, supuestamente. El púlpito había sido improvisado, no sé cómo le llamen, pero allí se le dice un pipote, un tonel de almacenar el grano, por ejemplo. Allí le pusieron un pañito ahí encima y ese fue el púlpito, allí en ese lugar. Pero allí nos encontramos nosotros un día y que aceptando a Jesús, al Señor como nuestro suficiente Salvador, esas eran las palabras que se oían. Porque cuando la invitación viene, ¿quién quiere aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador? Nosotros tuvimos la mano arriba. Hablo de mis hermanos porque éramos 4 de mis hermanos que estábamos allí. Estuvimos allí llorando y llorando. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues decidimos también obedecer, aleluya. Pero ya dije, porque alguien nos enseñó la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, no fue solamente mi hermano el mayor que fue obediente, que fue salvo por su obediencia, sino que esa obediencia nos llevó a nosotros a obedecer también. Y de hecho, de ahí en adelante, pues, yo no sé cuántas personas, en realidad, yo no llegué a calcular cuántas personas bauticé, cuántas personas evangelicé, pero lo que sí sé es que he ayudado a unas cuantas personas a caminar en el camino del Señor. Y hoy, por ejemplo, están caminando. Algunas veces ellos se comunican conmigo, por ejemplo, en la iglesia que dejé, que entregué pues allí. Muchos de los hermanos me llaman y me dicen que sí nos extrañan. Muchísimo que nos extrañan. Pero yo les digo, todo tiene su tiempo. Siguen caminando, siguen avanzando, siguen obedientes, siguen sencillos pues en obediencia, sirviendo al Señor y, como el consejo de la palabra, a otros salvad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nos mantenemos en obediencia, hermanos, seguro que podemos cumplir con el mandato del Señor.
ten cuidado de ti mismo. Sí, Señor, a veces creemos que no, que la salvación es individual, que se salve quien pueda, se salve quien quiera. No, ahí todavía está el mensaje, todavía estamos, y hoy más que nunca podemos decir, el mensaje de la palabra está por todo el mundo y en todas las redes sociales, en todo, o sea, por todos los medios está el mensaje a la obediencia. Pero hermanos, ya dijimos, muchos no quieren obedecer aún todavía. Pero es necesario entonces mantener nosotros el ejemplo. Hay quienes están esperando, amén, en nosotros. Están mirando. Así como le pasó a Jeremías, cuando él dijo, yo no voy a predicar más en el nombre de Jehová. No voy a predicar más. No voy a hacer más nada. Pero qué bueno, hermanos, que allí había un hombre que pudo ayudar a Jeremías, porque Jeremías fue puesto en una cisterna con el lodo, tal vez hasta las rodillas o hasta no sé, no había agua, pero había lodo. Y entonces allí, hermanos, un hombre lo ayudó, y cuando salió Jeremías de allí, cuando fue liberado, entonces dice que sentía un fuego tremendo dentro de su cuerpo, dentro de su vida, y era el de hablar la palabra. Gloria al Señor, porque entonces él se vio comprometido a seguir obedeciendo a Dios. Nosotros tenemos que estar mirando esa parte. Gloria al Señor. Tu palabra, o sea, la palabra está en su boca, la palabra de Dios está en sus labios, y si usted habla de esa palabra, otros se van a salvar. Si usted sigue obedeciendo esa palabra, otros se van a salvar. Están esperando es que usted permanezca, que usted vea en verdad que otros están pendientes de su vida, de su andar, de sus pasos, y ojalá que no lo vean que esté claudicando. No, Señor. Un día Josué, ya despidiéndose, dijo al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis. En otras palabras, a quién van a obedecer. Pero yo y mi casa serviremos. Entonces es bueno que usted piense en ello. Aleluya. Yo y mi casa debe permanecer. El esposo ame a su esposa, ame a sus hijos, ayúdalos para que permanezcan en obediencia. Sigue usted obediente a Dios. Aleluya. Pues haciendo esto, ya dije, puede salvar a otros más. Hay personas que de repente se interesan mucho o anhelan evangelizar, cómo no, ir y predicar la palabra a otras personas, pero su casa, su familia, es bueno que ellos vean que usted en verdad es salvo, que usted es obediente, y ellos caminen tras sus huellas, caminen tras sus pisadas. Gloria al Señor. Para concluir, tenemos el ejemplo de Pedro y Juan. Cuando ellos fueron encarcelados y fueron llamados ante el concilio, a ellos se les dijo, mira, no hablen más a ninguna persona, no hablen más en el nombre de Jesús, de ese Jesús que ustedes están predicando o anunciando. No hablen más. Los intimidaron, dice, y les dijeron que no hicieran más nada. Pero ellos dijeron, juzgad entre vosotros, o sea, juzgad vosotros si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Entonces, obedece a Dios, cumple tus mandamientos y todo te saldrá bien. Obedece a Dios. Usted fue llamado para obedecer. Aleluya. Póngase en pie. Aleluya. Póngase en pie, mi hermano, y vamos a decirle al Señor que Él nos guarde, que Él nos guíe, que nos fortalezca y nos enseñe cada día a estar en obediencia. Pues haciendo esto podemos
salvar a otros. Tal vez usted no sale a evangelizar, no sale a predicar, no tiene palabras, tal vez no tiene elocuencia, no tiene esa virtud, pero con su ejemplo usted puede salvar a otros. Sí, Señor, soberano Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, amado Jesús. Bendice, oh Dios santo, cada hogar, cada familia, cada persona, cada padre, Señor, para que podamos permanecer en obediencia, ya que nuestra obediencia puede salvarnos a nosotros y a otros más que están mirando nuestra participación, nuestra fidelidad, oh Dios santo, entendiendo esa palabra, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito su nombre, mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Enséñanos cada día, Señor. Enséñanos a obedecerte, oh Dios santo, ya que con tu ejemplo nos diste, oh Dios santo, para que podamos ver que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús.